Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al Diplomado de Actualización, Anestesia y Manejo del Dolor en Pequeños Animales. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Urgencias anestésicas y cuidados críticos en animales pequeños. La ponente a cargo el día de hoy es la doctora Ángela Parra González. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan los va a responder la doctora al final de la ponencia. Buenas noches, doctora Ángela. Le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, doctora, se la ve y se la escucha perfectamente. Listo, ya les comparto la pantalla. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este nuevo diplomado. El primer módulo que vamos a realizar el día de hoy es sobre urgencias del dolor en pequeños animales. Entonces, esta clase se compone de 5 ítems, el cual es primero la fisiología o fisiopatología de la parte respiratoria y de la parte cardíaca. El segundo es anestesia en pacientes de alto riesgo. El tercero, manejo de complicaciones anestésicas. El cuarto es control de dolor posoperatorio. Y quinto, enfoques en cuidados críticos. Entonces, en primera instancia, pues vamos a empezar con el primer ítem, que es la fisiopatología respiratoria o la fisiología. Bueno, entonces es importante recordar que la respiración es un proceso involuntario y automático por el cual
ingresa al organismo a través de las fosas nasales el aire que viene siendo la parte del oxígeno y luego se expulsa como un aire con dióxido de carbono, con dióxido de carbono. Los cuatro músculos que están como tal involucrados en la parte respiratoria van a ser los siguientes. Entonces, primero tenemos los intercostales internos y externos, los músculos abdominales, el diafragma y por último los músculos del cuello. En este caso, los músculos del cuello se ven reflejados, es llegado el caso en casos de emergencia. Entonces, en esta ocasión me refiero a cuando los pacientes tienen cianosis, que son mucosas totalmente de color morado, entonces se les dificulta su parte respiratoria y por ende pues necesitan tomar una posición, la cual se denomina ortopneica, que en ocasiones se da más que todo en caninos, pero en algunas ocasiones puede ser la de felinos. Entonces, esta posición, ¿cómo sería? Los miembros anteriores están totalmente adheridos a una superficie plana, en el cual el cuello va a estar totalmente estirado hacia la parte caudal del paciente y respiración con boca abierta. Entonces, toman esta posición ortopnéica para poder respirar. Entonces, llegado el caso de que sea de pronto por un politraumatismo o por una alteración de una enfermedad cardíaco respiratoria, que por ende los músculos se vean como tal comprometidos, que sería la parte del cuello. Pero los tres principales son los anteriormente mencionados. Hablamos que la parte de la respiración consta de tres fases, que sería la inspiración, el intercambio de gases y por último la expiración. Entonces, en ellos, la expiración pues va a ser la entrada del aire, por lo tanto, pues aumenta el volumen de la cavidad torácica, en este caso, pues la parte de los músculos intercostales internos y externos y la parte del diafragma. En el intercambio de gases se va a permitir pues el cambio, como les dije, ingresa oxígeno y por ende van a expulsar hidróxido de carbono. Entonces, esta combustión son de elementos energéticos que proveen pues tanto calor y energía al momento pues de realizarlo. Y por último sería la parte expiratoria, que ya es pues cuando el aire que ingresó va a salir pues con hidróxido de carbono o también se denomina anhídrico carbónico, perdón, anhídrico carbónico. Entonces, los órganos que están más comprometidos para realizar toda la fisiología respiratoria se componen de los siguientes. Uno, van a ser pues las fosas nasales, la cual pues tienen una derecha y una izquierda, que también se conoce también pues como la trufa, el cual pues esta porción o este órgano tiene que estar totalmente húmedo e hidratado para saber que es un paciente que está con una buena oxigenación y con una buena hidratación. El segundo, pues, va a ser la faringe. La faringe, pues, es una estructura que conecta tanto el sistema digestivo como el sistema respiratorio. La tercera tenemos la laringe, la cual, pues, es la encargada de producir la voz o las cuerdas vocales de nuestras mascotas, ya sea, pues, para ladrar o para maullar. Y también en esta posición de la laringe se encuentra la parte de la epiglotis con el fin de que evita que los alimentos pues pasen a la tráquea y pues de pronto no generen de pronto una broncoaspiración. Entonces ahí se compone de la parte de la laringe y la epiglotis, la cual pues va a separar. El otro órgano que también representa la parte respiratoria va a ser la parte de la tráquea, en el cual pues ella posee unos cartílagos a nivel de la tráquea. Entonces en ella pues se extiende la ramificación de los bronquios, bronquiolos y alveolos. Eh, Enseguida pues tenemos la parte pulmonar, que pues va a ser la encargada de producir estas tres fases de inspiración, intercambio de gas y la parte expiratoria, tanto el llenado como el vaciado a nivel pulmonar. Por otro lado, tenemos pues la parte, eh, bueno, y la parte del pulmón eh, pro- eh, posee dos capas. Entonces, una que es la pleura parietal y la pleura visceral. Entonces, estas dos son las encargadas pues de que la parte del pulmón
tenga pues un amortiguamiento con el fin de que el paciente al momento de correr o generar de pronto algún movimiento brusco, pues la parte pulmonar no tenga de pronto alteraciones, fisuras o compresión para que el paciente no pueda respirar de forma correcta. Entonces es importante estas dos capas por lo mismo para su protección. Hablamos de la parte de los bronquios y bronquiolos, en la cual pues les tengo una imagen que es como un poco más didáctica. Entonces, en esta porción pues tenemos la parte de los sacos alveolares, el conducto alveolar, el cual posee una glándula mucosa que es la que me ayuda pues a lubricar de forma correcta y hacer el correcto tránsito de tanto la parte oxigenal como la parte circulatoria. Hablamos de una vena pulmonar y una arteria pulmonar en conjunto con un revestimiento mucoso que también va muy de la mano con la glándula mucosa. Y por otro lado, pues la parte de los alveolos. Entonces, el principal órgano en esta ocasión va a ser el alveolo. ¿Por qué? Porque en este se va a hacer el intercambio correcto de los gases, en la cual pues esta va muy unida o adherida a través de los eritrocitos, que es el total de glóbulos rojos que hay en el organismo, ¿cierto? Entonces, cuando ingresa el aire, el oxígeno, va a ingresar directamente a la parte alveolar y este va a conjugar con la parte de los eritrocitos, va a ser el intercambio gaseoso por el hidróxido de carbono a través de la hemoglobina. Entonces, este intercambio se hace en los alveolos para que este oxígeno me vaya de salida en la parte inspiratoria. Entonces, el órgano principal va a ser la parte alveolar, que sería ya la ramificación a lo último que compone los bronquios, bronquiolos y la parte de la ramificación respiratoria. Entonces, por ese lado era lo que les quería explicar un poco de la respiración, una fisiología básica para que la tengan en cuenta y la recuerden cuáles son los órganos principales y cómo sucedería pues el intercambio que es a través pues de la parte de los eritrocitos y de la hemoglobina, que es cómo se oxigena la sangre a nivel interno de las mascotas. Acá pues ya vamos a hablar pues de la fisiología cardiovascular o la parte cardíaca. Entonces, el sistema cardiovascular es uno de los sistemas más importantes, ya que a través de la sangre circulada por los vasos sanguíneos, lleva O2, que son, aparte, pues lleva nutrientes y otros elementos que recogen desechos a nivel del metabolismo. Se compone de 4 partes y 4 órganos que son importantes para que los corazones o la parte cardiovascular de nuestras mascotas funcione de forma correcta. Entonces tenemos la parte del corazón, el cual posee 3 capas. Entonces, la capa más interna va a ser el epicardio, miocardio va a ser el músculo del corazón y el endocardio es la parte externa del corazón. En esta parte del endocardio, en la parte externa, esto se va a producir el saco pericárdico que me va a ayudar a amortiguar cualquier golpe, lo mismo que las capas a nivel del pulmón, ¿sí? Que es un revistamiento, un cubrimiento que hacen estos órganos con el fin de proteger cualquier parte de golpe o traumatismo que produzca. Entonces, ese saco pericárdico, además de amortiguar, en este caso hay un septo cardíaco en el cual me va a difundir o a dividir tanto la parte alveolar como la parte ventricular izquierda y derecha del corazón, que ya más adelante les explico. Por otro lado, el corazón pues necesita venas y arterias para el bombeo correcto, la oxigenación y el buen trabajo a nivel cardíaco. Entonces, si un corazón funciona de forma correcta y la parte respiratoria, todo el organismo se va a compensar para tener una buena oxigenación y aparte vamos de la mano con el sistema nervioso central. Y por otro lado tenemos pues unas partes de unos capilares, los cuales nos ayudan en conjunto con la parte del oxígeno para hacer pues el intercambio gaseoso y para la correcta oxigenación de la sangre que pueda bombear de forma correcta. Entonces, ¿cómo sería la fisiopatología correcta o la fisiología de cómo sería el tránsito a nivel sanguíneo o el bombeo de forma correcta? Entonces, el recorrido pues va a ser el siguiente. Entonces,
Como les comenté anteriormente, el septo cardíaco, que es el que me va a dividir las válvulas pulmonar y el ventrículo. Entonces, en la parte como tal, la que va a recibir en primera instancia toda la sangre va a ser la aurícula derecha, que es como lo que se evidencia en la parte de la imagen, la flecha de color azul. Entonces ahí va a ingresar toda la parte de la sangre en el cual va a tener una válvula tricúspide en esta porción derecha. La válvula tricúspide que se va a encargar de cerrarse o abrirse para eh, hacer un correcto vaciado y llenado de la válvula. Entonces, una vez abierta esta válvula tricúspide, toda esta sangre se va a ir al ventrículo derecho. Esta va a salir por el retorno de la vena pulmonar, eh, en el cual esto va a ingresar en el segundo periodo por la sangre completa en la válvula izquierda, en la cual se va a llenar y en este caso va a haber la válvula mitral y aórtica, en este caso pues van a haber dos que se van a ayudar o a encargar de abrir y cerrar para su correcto vaciado y llenado. Una vez abiertas estas válvulas, la sangre ingresa eh, a nivel de la válvula derecha, perdón, izquierda, y esta va a salir por la vena porta o se va a dirigir la vena porta para toda la parte de todo el cuerpo que lo requiere. Entonces, este sería el correcto recorrido que hace la sangre a nivel cardíaco para poder solventar los déficits que requiera el organismo y que bombee de forma correcta, ¿sí? Entonces ahí pues les dejo el dibujo de pronto para que me entiendan un poco mejor lo que les quiero decir. Pero los principales en esta ocasión, para que de pronto el corazón funcione de forma correcta, van a ser las válvulas. Si las válvulas como tal generan de pronto estenosis o estén totalmente el tiempo abiertas, pues ahí es donde el corazón va a generar soplos o arritmias o atrofias de las válvulas mitrales o degeneración valvular o cardíaca que a largo plazo me puede afectar la parte del corazón. Entonces, en primera instancia, las válvulas en la parte cardíaca son las primordiales. Eh, esta sería pues la fisiopatología o lo que les quería comentar respecto a la fisiopatología de estos dos órganos que son los más importantes en cualquier canino o felino para su correcta eh, distribución sanguínea y oxigenación. Pasamos al segundo módulo, el cual era ítems, que es anestesia en pacientes de alto riesgo. Entonces, ¿a qué de pronto se refiere este concepto de anestesia de alto riesgo? Entonces, uno, para pacientes geriátricos, ¿cómo yo puedo generar una anestesia correcta? Si un paciente tiene una insuficiencia renal, ¿qué hago? Si tiene un paciente insuficiencia hepática, ¿qué hago? O si mi paciente tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué hago? Entonces, esas son las preguntas o los pacientes como tal que son de alto riesgo porque tienen de pronto alguna patología, ya sea secundaria o primaria, por algo, perdón, por primaria, ¿Hay tiempo? por Sí, sí, sí. de pronto por alguna alteración De primaria que vacunarlo le y esté de generando darle estas toma. alteraciones a nivel digestivo en estos órganos principales. Entonces, muchas veces, por favor, me apagan los audios. Entonces, muchas veces nosotros al momento de hacer anestesia, lo primero que tenemos que pensar y descartar es que los pacientes, esto, tanto la funcionalidad renal, hepática, cardíaca, estén funcionando de forma correcta, ya sea sacando a nuestro paciente con muestras sanguíneas. Entonces me refiero, si nuestro paciente ya es geriátrico, lo ideal es hacerle un perfil bioquímico completo en el cual evaluamos la funcionalidad renal y hepática de nuestro paciente junto con la parte pancreática y electrolitos de ese paciente. Un cuadro hemático para evaluar cómo están sus plaquetas, glóbulos blancos y rojos. Dependiendo pues de esos exámenes,
optamos si el paciente, dependiendo de cualquier procedimiento quirúrgico que se vaya a realizar, puede ingresar a anestesia o si antes pues necesita algún tratamiento antes de para ingresarlo a quirófano. Si nuestro paciente pues ya tiene una insuficiencia renal, ya sea de pronto por una enfermedad de base, ya sea por de pronto, por favor, colaboran con los micrófonos. No, siéntate. También lo voy a desparasitar, ¿verdad? Esperen un momento, porque así es complicado trabajar. No. Entonces, como les comentaba, eh, si un paciente tiene una insuficiencia renal de base, ya sea de pronto por una alteración de cálculos renales o que tenga una hidronefrosis, ¿sí? Eh, o que de pronto el paciente requiera diálisis y que sí o sí específicamente necesita ingresar a quirófano, ¿qué medicamentos puede utilizar? En la insuficiencia hepática, más que todo, pues se da más que todo en felinos, cuando los pacientes dejan de comer mucho tiempo, les genera una lipidosis hepática bastante aumentada, o ya sea por un politraumatismo o un chupor ortosistémico en caninos. Entonces, primero que nada, tengo que tener una buena anamnesis para poder llegar a contrarrestar o disminuir estos déficits antes de que el paciente ingrese a anestesia o pacientes con insuficiencia cardíaca, si de base pues mi paciente necesita algún medicamento para esta degeneración o este soplo o esta arritmia y cómo lo puedo tratar. Entonces, más que todo, estas son las 4 preguntas que nos debemos realizar cuando nuestros pacientes son de alto riesgo y que requieren algún tipo de anestesia. Entonces, llegado el caso de que nuestros pacientes nos lleguen con problemas de urgencias y que sean de alto riesgo, lo primero que tengo que pensar va a ser lo siguiente. Entonces, ¿qué le pasó a mi paciente? ¿Por qué llegó de pronto con este politraumatismo en el momento y que yo requiera que el paciente ingrese a quirófano? ¿Hace cuánto le sucedió? Si fue hace unas horas, unos segundos, o lleva así hace mucho tiempo. ¿De qué forma está respirando mi paciente? Como les comentaba, de la posición ortopnéica, eh, tienden a tener una posición de base para poder respirar de forma correcta. Lo otro es que si están respirando por la boca abierta o si su respiración es costal, abdominal o costoabdominal por dolor. Eh, en la parte cardíaca, ¿cómo se siente su corazón? ¿Se siente unos latidos muy bajitos, muy altos? ¿Su pulso es fuerte o es débil? Mi paciente tiene hemorragia o sangrado a nivel interno o externo. Externo me refiero de pronto a alguna herida abierta o interno, ya sea por una hemorragia que el paciente tenga citis, esté orinando sangre, defeque sangre, o al momento de respirar se sientan borborismos y tosa sangre. ¿Qué le ha pasado a mi mascota? ¿Qué tipo de procedimientos puedo empezar a realizar para poder compensar a mi paciente? Entonces, en estas son las preguntas que debemos realizarnos de pronto antes de ingresar a cirugía y los 3 sistemas que vamos a involucrar para podernos guiar. Entonces, mi paciente en la parte respiratoria, al momento de la auscultación, como les comenté, tiene ruidos o sonidos respiratorios, en este caso serían crepitaciones, borborismos o sibilancias. Tiene taquipnea, disminución de la disminución de la parte respiratoria. Su respiración es con boca abierta, qué posición tiene y qué color tienen las mucosas. En la parte cardiovascular, mi paciente tiene de pronto alguna taquicardia. El color de las mucosas están con una hemorragia activa o de pronto tienen petequias. El tiempo del llenado capilar y del retorno muscular o del pliegue cutáneo es retardado o es de forma inmediata. Y el calidad de pulso sí es bastante fuerte. No se me vayan a subir. José. A nivel del sistema nervioso central,
Entonces, es prácticamente cómo me puede llegar el paciente, si está en estupor, en coma, en delirio, en convulsión o en excitabilidad. Entonces, esto nos puede llegar un paciente de alto riesgo de forma de urgencia y que de base pues tengamos ciertos exámenes, que de pronto medicamentos podemos ingresar si el paciente pues está en estas condiciones. Entonces, primero pues lo que vamos a hacer es compensar a mi paciente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo compensamos? Si nuestro paciente pues si tiene una dificultad cardíaca o respiratoria, por ende todo su sistema va a disminuir o se va a descompensar, ¿cierto? Porque el cuerpo o el organismo genera un sistema de defensa con el fin de él generar de pronto compensaciones. Si de pronto no está oxigenando bien, entonces me aumenta la frecuencia cardíaca para poder aumentarme la oxigenación o disminuye la respiración, pero me aumenta la cardíaca, ¿cierto? Entonces, esto generalmente se llama un síndrome, un choque hipovolémico compensatorio a la patología con que me llegue mi paciente. Entonces, si mi paciente, pues por ende, tiene una dificultad pues, respiratoria o un compromiso ventilar, ¿qué sucede va a proceder? Entonces, vamos a administrarle oxígeno de forma correcta, de forma inmediata y minimizar el grado de estrés y la manipulación que requiera mientras se compensa el paciente. Entonces, si el paciente está en un estupor o en una convulsión bastante grande, podemos administrarle una sedación de base. Más que todo, pues yo soy muy amiga de las benzodiazepinas, las cuales son el midazolam, el diazepam y y el soletil. Entonces, son benzodiazepinas que son más seguras para para la parte cardíaca y renal. Y también pues para la parte hepática, ya que la eliminación de estos medicamentos no tiene tanta repercutación en estos órganos que me puede causar de pronto efectos secundarios. El midazolam lo podemos manejar a dosis de 0,25, lo mismo se puede hacer con el diazepam. Se puede administrar, yo siempre lo administro de forma endovenosa. Eh, lo ideal es que sea diluido la dosis mínimo en 2 ml o en 3 ml de lactato cloruro y se pasa vía endovenosa lento despacio. En el buretrol la mayoría de la dosis de pronto se pierde, ya que va pues de pronto en camino con el buretrol, el venoclisis, entonces de pronto genera una reacción retardada, ¿sí? Esos son los que más me gusta utilizar, tanto en caninos como en felinos. Pero pues ahí les dejo otra opción que son otros dos, que ya sería pues el butorfanol, la dosis de 0,1 a 0,2 miligramos endovenosos, y la cepromacina, que es el mismo Tranquilan, se puede administrar en dosis de 0,01 a dosis de 0,05 miligramos por kilo endovenoso. Recuerden que la cepromacina está contraindicada en pacientes braquicéfalos, en los Yorkies y en la parte de los Pitbull y Pastor Collie, ya que pues en la parte hepática el P-citocrom 450 no me va me va a alterar el fármaco porque no se va a descomponer de forma correcta, se pueden llegar a intoxicar o el despertar va a ser mucho más lento porque se disminuye mucho el proceso de eliminación o pueden presentar reacciones respiratorias o alérgicas. Entonces, tener en cuenta es la oxigenación, minimizar estrés y sedar al paciente si lo requiere. ¿Listo? Entonces, vamos a administrar una vía disponible. Entonces, ideal poner una vía endovenosa para poder contrarrestar la parte de cualquier posición. O si de pronto, pues se pueden tomar dos vías endovenosas, una pues de pronto para sedantes y otra pues para compensar medicamentos de emergencia, mucho mejor. Entonces, si la ventilación la adecuada, entonces va a ser, uno, localizar el problema, ¿cierto? Entonces, mirar si el paciente pues es por dolor, empezar a administrarle por dolor, si es una hemorragia, si es edema, ¿sí? Encontrar la patología, ¿cierto? ¿Cómo se encuentra esta patología? Con el examen físico completo. Las pruebas diagnósticas que anteriormente les mencioné, bioquímica sanguínea completa, un dictemático y de pronto algún test, si él lo requiere, una radiografía y ecografía, que son las mejores amigas cuando estamos de parte de urgencia, que son las que nos van a ayudar a mirar si el paciente tiene hemorragia o no.
Y a partir de esto, pues se instaura el tratamiento. Entonces, ahí, ¿cuál sería la ventilación? Entonces, uno, pues es intubación del paciente y la traqueostomía, llegado el caso que el paciente lo requiera, y administración de ventilación de oxígeno. Entonces, esas son la principal urgencia que debemos abarcar según cómo nos llegue nuestro paciente a nuestras manos de urgencia. Ya una vez compensándolo, anteriormente les comenté, un paciente crítico ya tenga insuficiencia renal, hepática, cardíaca, un paciente geriátrico. Este es el protocolo anestésico que yo normalmente manejo para este tipo de pacientes. Entonces, en la premedicación les comenté las benzodiazepinas me gustan mucho, tienen un mejor despertar y no tiene tanta repercutación a nivel renal y hepática. Se pueden manejar a dosis de 0,25 miligramos. La dipirona eh, se puede utilizar a dosis analgésica o antipirética. Entonces, en este caso, la dosis sería analgésica de 28 miligramos y la difedramina es un antihistamínico eh, que se puede manejar a dosis de 1 miligramo por kilo, que normalmente se tiene depósitos analgésicos que me van a ayudar a potencializarlo con la inducción del paciente. Entonces, en la inducción podemos utilizar el fentanilo, que es un opioide bastante fuerte para la parte del dolor y que su efecto normalmente es muy corto. Normalmente el fentanilo nos va a durar en el organismo 30 minutos y el dolor y causa una analgesia por lo menos de 4 a 8 horas. Y la atropina, como les dije anteriormente, pues es un sedante, el cual pues se puede utilizar a dosis de 0,04 miligramos o también se puede utilizar en dosis de urgencia, ¿sí? También se puede implementar. Y el mantenimiento lo voy a hacer con el Propofol a dosis de 3 miligramos por kilo o isoflurano, que es anestesias inhaladas. Entonces, este protocolo, la verdad, pues me ha servido mucho en pacientes cardíacos, geriátricos, renales o hepáticos, ya que como tal, la eliminación de estos medicamentos va a ser un poco mínima en la parte renal y hepática, llegado el caso de que sí o sí requiera ingresar a quirófano. Y me va a generar un buen plano y una buena analgesia después del procedimiento quirúrgico que ustedes deseen ingresar. Eh, de igual manera, recuerden, pues estabilizar el paciente, lo que les comenté anteriormente, pero pues normalmente esta es el protocolo anestésico de elección que estoy manejando últimamente, pues para los pacientes con estos tipos de alteración o de alto riesgo. Pasamos al tercer ítem, el cual es manejo de complicaciones anestésicas. Normalmente las complicaciones anestésicas se denominan siempre por la parte cardíaca, respiratoria o el sistema nervioso central. Entonces, durante la inducción de pronto de algunos fármacos inducidas pues en la parte anestésica, producen alguna depresión del sistema nervioso central, pero también en los sistemas cardíacos y respiratorios. Como les dije anteriormente, pues estos tres órganos van muy de la mano. Entonces me pueden generar de pronto disminución en la contractilidad miocárdica o arritmias, en el cual en la tabla especifican cuáles serían las complicaciones. A nivel cardíaco, que el paciente genere una bradiarritmia, una taquiarritmia, arritmias ventriculares o una hipotensión. A nivel respiratorio, que me genere una hipoxemia, hipercapnia, apnea o aspiración. Y otros, ya sea por de pronto hipotermia, recuperación prolongada o distorsias o reacciones anafilácticas por algún medicamento. En estas, pues no me voy a detener en todas, sino de pronto las más importantes y las más conocidas. Entonces, uno, como les comenté, a nivel cardíaco, la parte de las bradiarritmias, que normalmente se caracteriza por los ritmos cardíacos que cursan con frecuencias menores a 50 o a 40 latidos por minuto. Dependiendo pues de la raza y el tamaño, una frecuencia cardíaca normal varía entre 120 a 140 o hasta un poco más, dependiendo del tamaño, la raza, el peso y la edad. Pero si de pronto es una menor a 40 y 50 latidos por minuto, ya se genera o ya se denominaría una bradiarritmia. Entonces, en este caso, ¿qué pasa?
Entonces puede producirse, ¿por qué? Por una estimulación vagal y por una manipulación de la parte quirúrgica. Aumento del tono vagal por causa de algunos fármacos que causen de pronto depresión, perdón, aumento y por ende después me genere una depresión. Eh, Profundidad excesiva del plano anestésico, una hipotermia me puede generar una bradiarritmia, una hiperpotasemia y reflejo del Cushing en pacientes por aumentos de la presión intracraneal. Entonces, normalmente pues el Cushing son enfermedades hormonales, entonces esto siempre me va a afectar la parte de la presión intracraneal o la parte cardíaca, entonces me puede generar de pronto este aumento. ¿Cómo se corregiría de pronto esta alteración? Si de pronto hay una menor alteración, generalmente pues se dará una aplicar atropina que me va a ayudar con la contractibilidad y la presión y el aumento a nivel valvular y ventricular cardíaca. Tanto en caninos y en felinos podemos utilizar dosis de 0,04 miligramos. Corrección por la causa de pronto algún procedimiento quirúrgico. Lo ideal, pues si de pronto hay alguna hemorragia, si el paciente de pronto está generando dolor o está sintiendo dolor, entonces a disminuir esta alteración o este plano en parte anestésica para contrarrestar esta alteración. Corrección de hipotermia, si el paciente se le baja pues la parte de la temperatura. Lo ideal de pronto en cirugía que yo implementaba es calentar los fluidos a una temperatura, pues no que esté muy caliente, pero sí un poco, o que estén tibios y se pasa los fluidos un poco tibios a nivel interno y pues me va a compensar de pronto, o con bolsitas calientes en la parte externa, o llegado el caso después del procedimiento quirúrgico con algún secador que me ingrese aire calientico para compensar esa hipotermia. Reducción de la hipopotasemia con la medicamento pues del potasio, más que todo pues esto se genera en pacientes que son después de generar parto, eh, se les puede bajar el potasio y también el calcio, o en pacientes como los de parvo, también me puede ocasionar de pronto estas alteraciones y que se ingresen a cirugía por alguna intususcepción. Reducción de la presión intracraneal, normalmente, pues como les dije, por el aumento de la presión, la reducción se pueden con anestésicos, más que todo el propofol me disminuye la presión intracraneal. Entonces, dependiendo de cómo ingrese mi paciente, voy mirando qué porción o qué alteración tiene para poderla compensar. Otro manejo va a ser las taquiarritmias, que ya sería un aumento exagerado de las frecuencias cardíacas. Entonces, como les comenté, los latidos como mínimo pues van a estar entre 20 a 40, que sería lo normal. Si ya están mayores a 180 y en gatos 220 latidos por minuto, pueden causarse por las siguientes alteraciones. Entonces, estimulación del sistema nervioso simpático, un plano anestésico superficial, que el paciente me esté presentando aumento de dolor y por ende, pues el aumento de la frecuencia cardíaca, una hipotensión, ya sea por la temperatura, por alguna hemorragia, la hipovolemia, compensación del paciente, lo mismo una hipoxemia, el paciente de pronto tenga anemia regenerativa o no, una hipertermia o presencia pues de dolor, ya sea no solo por la parte anestésica, sino por lo que el paciente haya llegado anteriormente pues a la clínica por el traumatismo. ¿Cómo lo compenso? Pues controlando los déficits del volumen intravascular, generando pues vasodilatación y proporcionando analgesia. Si yo profundizo más mi paciente, tengo una buena premedicación para el dolor que se pueda compensar esa analgesia o se pueda estimular con medicamentos anestésicos, pues mucho mejor. Y la administración de oxígeno ayuda mucho a los pacientes que tengan estas taquiarritmias y más cuando de pronto son anestesias inhaladas, ayudan mucho pues con la parte de oxígeno a regular el plano y la alteración que presente en el momento. La otra pues que es bastante común pues es una hipotensión. Entonces, esta normalmente pues se lleva a cabo por una presión alveolar media menor a 60. Entonces, esto puede generarse por alguna contractilidad a nivel del miocardio que puede ocasionarse por medicamentos anestésicos, más que todos los inhalados, que son el isoflurano o el sevoflurano.
una acidosis metabólica o respiratoria por algún síndrome o una enfermedad de base, alteración en el equilibrio ácido-base y una endotoxemia, pues de pronto por algún aumento de infección que tenga mi paciente de hace tiempo. Va muy de la mano, generalmente esta hipotensión va con hipovolemia. Entonces, la hipovolemia puede ser relativa debido a una vasodilatación intensa, pérdida concomitante debido a la patología del paciente por una hemorragia o pérdida de fluidos al momento. Entonces, el paciente para compensar genera pues esta hipovolemia. La vasodilatación, más que todo, pues es eh, lo ideal pues sería pues administrar fármacos anestésicos como propofol, tiopental o lidocaína que van a generarme la compensación de esa hipovolemia. La acidosis metabólica respiratoria, como les comenté, llegado el caso en que se encuentre por una septicemia, endotoxemia, disminución del retorno endovenoso, la causa quirúrgica o un derrame pericárdico. Entonces, allí tendremos que ver las patologías principales por qué se están llevando a estas alteraciones. Entonces, si de pronto no estamos teniendo una buena oxigenación en la parte anestésica, lo ideal pues sería ver la parte ventilatoria. Si el paciente tiene una septicemia o endotoxemia, en el momento de la cirugía, antes de esto, pues agregarle un antibiótico de amplio espectro para contrarrestar las bacterias gram positivas y negativas que hayan circulantes. eh, Disminución del retorno capilar venoso, entonces en este más que todo son por hemorragias, y la administración del plan. Lo otro sería pues una apnea y una aspiración. Entonces la apnea pues es que el paciente tiene dificultad respiratoria, se puede ver a una sobredosificación de agentes anestésicos, el más utilizado pues es el propofol. Fallo en el equipo de ventilación, si no tenemos una correcta ventilación con el isoflurano, el paciente se puede ahogar o se puede estar intoxicando también porque esto puede llevarse a una disminución respiratoria. Lesión de la parte del tronco encefálico por algún traumatismo. El tratamiento en esta porción siempre va a ser pues una intubación endotraqueal y administración de Viviran o Doxapran, que son medicamentos que estimulan la toma de aire para que su frecuencia respiratoria esté de forma correcta. Y por ende, pues la buena corrección de oxígeno del paciente, ya sea por condensador o por algo mecánico durante el procedimiento. La parte de la aspiración, más que todo, se da por pacientes que no han tenido ayuno previo antes de cualquier procedimiento. Entonces, en este caso, los pacientes se pueden ver reflejados más que todo en la parte laringo y faringea, como anteriormente les mencioné en la fisiopatología respiratoria, que comunica con la parte digestiva y otra respiratoria. Entonces, si producen aspiración o de pronto vómito o émesis, estos contenidos a nivel gástrico se ingresan, en vez de salir por la parte oral, se van a introducir pues a la parte respiratoria. Entonces esto me puede llevar a una broncoaspiración o llegado al caso por saliva o por sangre, de pronto por coágulos o generalmente por secreciones mucoporulentas. Lo ideal en estos pacientes antes de ingresarlos a quirófano es que tengan un ayuno previo mínimo de 8 horas y protector siempre mucosa gástrica, ya que el paciente pues tiene bastante tiempo de ayuno, lo ideal pues sería protegerle la mucosa gástrica. Este sería el otro ítem de cómo manejar el dolor posoperatorio. Entonces, tenemos 4 grupos. En este caso, pues hablamos de los opiáceos que van a actuar principalmente en los receptores del sistema nervioso central. Entonces, tenemos pues uno, los antipiréticos, que ellos me van a actuar centralmente en los receptores del bulbo raquídeo, como inhibiendo la transmisión periférica a nivel de estímulos que me producen de pronto la hipertermia. Inflamatorios no esteroides normalmente pues actúan inhibiendo sustancias inflamatorias, produciéndome por ende, perdón, inhiben la sustancias inflamatorias y por ende me genera de pronto una bradicardia con la alteración a nivel histamínico que me puede generar
disminución o bloqueo completo de las ciclooxigenasas 1 y 2, y anestésicos locales que actúan bloqueando la conducción nerviosa de todo el organismo. Entonces, aquí vamos a empezar a desglosar. Los opiáceos, que son los primeros que podemos implementar, se pueden implementar posoperatorio o antes de ingresar al posoperatorio, ya que esto me abarca varias horas para generarme analgesia. Entonces, ella va a tener afinidad específicamente por los receptores de opioide, generando analgesia sobre el sistema nervioso central, pero pueden causar de pronto una depresión respiratoria. Están contraindicados en pacientes que tengan retención urinaria, ya sea pronto por cistitis, cálculos o alguna alteración renal, o por estreñimiento por alguna alteración en el sistema digestivo que me esté ocasionando de pronto hipomotilidad. Entonces, ¿qué va a hacer estos medicamentos? Progresarle más la enfermedad. Hablamos de la morfina, normalmente puede producir broncoespasmos o hipotensión. Las dosis en caninos vía oral, 0.3 a 3 miligramos. Normalmente, pues estas morfinas se manejan, es más que todo intrahospitalario, ¿sí? Por el uso, pues, correcto de estos medicamentos. Se puede implementar en caninos 0.1 a 0.6 y en felinos a 0.1 miligramo por kilo. Siempre, pues, de forma endovenosa o subcutánea. Hablamos de la meperidina, que es otra familia de los opiáceos. Actúa mucho más rápido que la morfina. No me causa tanta repercusión a nivel renal y digestivo. La dosis en caninos y en felinos es de 2 a 10 miligramos. El fentanilo pues es aún más potente que la morfina, pero pues su acción es más rápida. La dosis es de 0.03 a 0.1, siempre endovenosa. El otro medicamento pues va a ser la hidromorfona a dosis de 0.05 miligramo por kilo, subcutánea o endovenosa. Y por último tenemos el tramadol. En caninos y en felinos se puede utilizar de 1 a 2 miligramos subcutánea o endovenosa, y la acción para que haga efecto es después de los 20 minutos, pero me puede abarcar un alivio analgésico de 4 horas. Esa sería la composición de los opiáceos. En esta ocasión hablamos pues de los antiinflamatorios no esteroidales, que normalmente pues se encargan de agonizar la acción de la fosfolipasa A2, que ella es la que me va a activar el sistema del dolor, como sería la cascada. Entonces empieza la cascada del ácido araquidónico, la formación de prostaglandinas, interferones y activar plaquetario con el fin de activar la cascada de liberación de histamina para que me produzca de pronto dolor o alguna reacción. Los efectos adversos de estos medicamentos pueden ser un glaucoma, cataratas, hipotensión, una gastritis, una alcalosis o de pronto retrasa la cicatrización de cualquier procedimiento que realizamos. Tenemos los glucocorticoides, que sería la betametasona. En caninos y en felinos se puede administrar de 0.1 a 0.2 cada 24 horas. Dexametasona para dosis antiinflamatorias se puede utilizar en dosis de 0.1, 0.125 a 1. Y en terapia de choque por alguna alteración de 6 miligramos por kilo. La tresilolona se va a utilizar de pronto de dosis antiinflamatoria de 0.11 a 0.22 en caninos o en felinos, y ya sería pues una translesión ya más grave. Se puede utilizar en dosis de 0.6, cada 3 a 4 días se puede repetir, ya que es de depósito. Y por último, la prednisolona, que se puede utilizar en caninos o en felinos de 1 a 2 miligramos cada 12 horas. Hablamos pues de los más utilizados, que son la parte de los no esteroidales. Tenemos el carpropenem, más que todo es para pacientes con enfermedades o dolores crónicos como la artritis. Se puede manejar en dosis de 2.2 a 4.4 y en felinos a 4 miligramos. El fluniximab para episodios de CHOP, septicemias o de pronto veces con sangre, se puede administrar en dosis de 0.1 a 0.5 a 1. En felinos, normalmente este medicamento está contraindicado, ¿sí? Porque los pacientes se pueden llegar a intoxicar
por la conversión que hay a nivel hepática del paciente. No la toleran ni se pueden intoxicar. En este caso, pues, llegado el caso de la quieran manejar, se puede manejar en dosis seguras de 0,1 máximo le han manejado, ¿sí? Porque las otras de pronto me generan de pronto alteración. El ketoprofeno para intervenciones de forma ortopédica, que pues son para dolores agudos o crónicos, pero puede causar esto de pronto alguna nefrotoxicidad si se usa por mucho tiempo. Entonces se puede utilizar en dosis de 1 a 2 miligramos y para dolor de pronto ya crónico como tal, 0,5 a 1 miligramo. El ketoprofeno también está contraindicado, entonces tengan cuidado con ese medicamento. El meloxicam, pues para cualquier tipo de dolor y para cualquier tipo de paciente. Se puede utilizar en dosis de pronto un poco altas el primer día de 1,1 y en gatos de 1 y el segundo día se puede disminuir a la dosis que sería la mitad. La dipirona solo posee un efecto analgésico más no antiinflamatorio para que lo tengan en cuenta. Se puede utilizar en dosis de gatos y perros de 28 para fiebres y para analgesia de 20 a 18 miligramos cada 12 horas. Tenemos el bromuro de iosina. Normalmente está en antiespasmódicos como una buscapina. Más que todo se usa en perros de 0,3 miligramos y contraindicado en pacientes con felinos, ya que produce mucha diarrea en ellos y de pronto se les baja la tensión. Entonces estaría contraindicado este medicamento. Normalmente, pues la iosina es para tratar problemas digestivos, renales, de estreñimiento, retención urinaria o disminución en la parte de secreciones. Lo otro, pues, estaría contraindicado para pacientes que tengan insuficiencia de pronto renal, obstrucción renal o algún glaucoma, estaría contraindicado administrar este medicamento. Y por último tenemos los anestésicos locales que son muy comunes, como lo son la lidocaína. Estos tienen un mecanismo de excreción. Entonces, uno es tipo amida que se excreta vía hepática y otro que es tipo éster que se excreta a través de la orina. Normalmente pues hay muchas formas de utilizarlo, ya sea tópico, endovenoso, subcutáneo, epidural o conductivo. La lidocaína normalmente no se debe sobrepasar en dosis de 5 miligramos por kilo. A nivel endovenoso, normalmente esta pues me va a ayudar mucho o a controlar el dolor, pero esto me puede causar de pronto disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, tener en cuenta ese dato. Normalmente pues esta me va a generar una analgesia en hacer efecto en 15 minutos, pero me puede durar por lo menos 90 minutos. Contraindicada en pacientes en la parte de las almohadillas, la parte auricular, el pabellón o la zona genitourinaria, en el cual esta lidocaína en alguna ocasión tiene epinefrina. Entonces estaría contraindicada en esto porque me puede generar necrosis o alguna septicemia en la piel. Hay otra que es más fuerte, que es la bupivacaína. Se puede utilizar en dosis de 0,5 a 1, lo mismo, estar pendientes de la parte cardíaca. Y el efecto de esta bupivacaína es entre 5 a 5 horas y su efecto es después de los 15 minutos para que tenga alguna alteración. Y por último pasamos pues al cuadro crítico, al último módulo de este primer diplomado, que sería enfoques de paciente crítico. En este caso pues vengo a exponerle uno que es muy común, ¿sí? Y que puede llegar pues a implementar anestesia. Entonces es el famoso neumotórax o hidrotórax. Entonces acá les dejo una tabla: cuando es sangre es hemotórax, cuando es pus es piotórax, cuando es linfa es un quilotórax, cuando es líquido seroso es un traxudado y cuando es aire es neumonía, que es como médicamente se puede realizar, se puede nombrar, perdón. Entonces, en esta ocasión, ¿cómo? Pues yo sé que mi paciente de pronto tiene alguna enfermedad que anteriormente les mencioné.
Entonces, uno, el paciente está cianótico a nivel de la placa radiológica, no se evidencia la silueta cardíaca, lo que me indica que hay un llenado en la parte de las pleuras visceral y parietal, ya sea de pronto líquido, aire o transudado. Eh, Mi paciente se tiende, pues, tiene una respiración costoabdominal, petequias o de pronto la auscultación solo se escuchan borborigmos. Entonces, lo principal que debemos hacer después de la radiografía, tomarle un ecofaz rápido para evaluar, pues, dónde vamos a funcionar este paciente. Entonces, hay que hacer una tricotomía amplia y suficiente en la parte ya sea costado derecho o izquierdo. Hacer una tricotomía o un embrocado bastante bueno porque vamos a ingresar a algo estéril que sería la parte respiratoria y que compete la vida del paciente ahí. Normalmente se realizan de pronto un tubo a tórax. ¿Qué significa esto? En cuidado paciente crítico. Se puede realizar o sedar con benzodiazepinas que anteriormente les mencioné, que son más seguras y su efecto es un poco más corto que el resto. Eh, Se puede implementar un pericranial, como se ve en la primera imagen. Es una aguja que tiene una mariposita que va a introducirse en la parte de la frecuencia respiratoria y cardíaca y pues no me tiene que contraproducir de pronto algún tipo de infección, porque se supone que ese pericranial está estéril. Una llave de 3 vías, como se muestra ahí, unos guantes para manipular esta gran cantidad de líquido y esto, una jeringa ya sea de 20, de 10 o de 50, ¿sí? Esa llave de 3 vías lo que se va a encargar pues es de abrir y cerrar para que no se vaya a ingresar más aire eh, a nivel respiratorio. El otro, si de pronto no tenemos un paricranial, es con una jeringa de 10 o de 20. Y lo mismo pues se hace el respectivo vaciado. Hay algunos que pues de pronto con ese tubo, perdón, con esa disminución de líquido, no siga persistiendo y por última opción pues va a generarse un tubo a toras, como se ve en como se ve en la última imagen. Entonces, este tubatoras máximo, máximo por regla lo tiene que dejar 24 horas. Al siguiente día lo tiene que quitar ya porque va a ser un cultivo bacteriano bastante fuerte y estamos en un órgano bastante importante. Y pues lo mismo ahí se conecta la llave 3 vías y se va vaciando ya sea por líquido o por aire. Normalmente pues este cuidado crítico es por automovilismo o por problemas cardíacos de base que anteriormente les mencioné. ¿Cómo puedo tratar a este paciente? Normalmente pues afecta la respiración. Se puede implementar nebulizaciones antes de pronto hacerle el tubo a tórax. Entonces, las nebulizaciones se pueden realizar con antibiótico, un corticoide y un protector. Entonces hablamos de la gentamicina, es el medicamento ideal para la parte respiratoria, el fluimucil, un protector gástrico, perdón, hepático, y la hexametasona pues me ayuda a la cicatrización y la inflamación. Estas dosis totales, que son de 0,5, se pueden implementar en una jeringa de cloruro de pronto de 5 ml, el cual también la mezcla con la gentamicina, fluimucil y dexa se va a combinar con algún cloruro o lactato. Y después de esto se puede hacer la nebulización. Normalmente se puede nebulizar 3 días cada 24 horas si el paciente lo requiere. Y aparte, pues se puede agregar una dosis única de forma subcutánea a dosis de 0,5 miligramos, dosis única y después terminar pues antes de terminar la última nebulización. Si el paciente llegaba al caso, pues después del tubatoras o después de todo ya tiene salida, lo ideal es que recuerden estos medicamentos, el expectorante, que es un mucochen, un Ducibet o Miertel-Tos cada 8 horas durante 10 días. El antibiótico de elección para la casa va a ser la doxiciclina y el otro va a ser el Unitral. La dosis es de 5 a 10 miligramos y el Uniclap es de 8,7 miligramos. Un protector hepático, ya que son varios medicamentos los que está consumiendo de pronto el paciente, se puede implementar protector hepático como el Canatox, que me ayuda a regenerar hepatocitos cada 24 horas por 20 días, vitaminas y minerales, alguna vitamina no cae mal. El hemolitán es hierro específicamente, se puede implementar cada 12 horas por 15 minutos, durante 15 minutos, perdón, durante 15 días. Eh,
Y lo otro, si el paciente aún sigue en hospitalización, lo ideal es aplicarle una sonda nasogástrica si no consume alimento por sí solo, más que todo en felinos, para no producir la famosa eh, lipidosis hepática. Y el medicamento de elección, que es un diurético para que el paciente elimine líquido de pronto alguna hemorragia, es la parte de la furosemida, que me va a prolongar la parte de la orina y la excreción de líquido. Se puede implementar en dosis de 1 a 2 miligramos endovenoso, o la otra es de 2 a 8 miligramos. Entonces, esto se puede implementar si está muy grave el paciente, de 1 a 2 horas la misma dosis hasta completar 6 horas y contrarrestar la parte de las las signologías que presente el paciente durante la emergencia o cuidado crítico. Y ya, muchachos, eso era lo que les quería compartir la noche de hoy. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguno tiene una duda o inquietud respecto a la clase, entonces pues lo pueden realizar. Recuerden que el chat está abierto por si de pronto ustedes quieren escribir algo. Entonces, los escucho o si tienen de pronto alguna duda. Me preguntan por el chat, ¿se pueden aplicar vía endovenosa analgésicos? Sí, la vía de endovenosa pues es la correcta para aplicar cualquier tipo de analgésicos que les comenté, ya sea el ketoprofeno, el carprofeno, o si de pronto pues ustedes los deciden enviar para la casa, se pueden implementar con la misma dosis, pero la presentación sería en tableta. Pero esa misma dosis la podemos implementar vía endovenosa. La dosis del meloxicam no está muy alta. Siempre en universidad nos enseñaron que la dosis es de 0,2 y si excedemos de 3 a 5 días, bajarla a 1 miligramo. Sí, lo puedes implementar. Entonces, la dosis del meloxicam se puede implementar de dosis de 0,1 hasta 1, llegado el caso de que pues, el paciente esté muy complicado y la dosis de pronto para el dolor lo requiera. Como les dije, la dosis aquí, como les dije, la curva. Entonces, el primer día es alta y el segundo día se va a disminuir a la mitad. Máximo que ustedes pueden implementar el meloxicam es 4. Si ustedes lo implementan más tiempo, les pueden generar úlcera gástrica o disminución de plaquetas dependiendo del caso del paciente. Pero por lo general se pueden implementar dosis altas y se disminuyen así como tú lo dices. Entonces, lo máximo que lo puedes implementar son 3 a 4 días. Me preguntan, ¿la analgesia pre o postoperatoria se puede utilizar meloxicam o dipirona? Sí. Si tu paciente no tiene un fallo renal, se puede administrar meloxicam. O si tu paciente no tiene enfermedades hemoparasitarias de base, ya sea Ehrlichia, anaplasma o en gatos el micoplasma, se puede implementar meloxicam. Si no, lo suspendes y lo puedes implementar solo con dipirona. Pero meloxi y en dosis analgésicas de dipirona te recomendaría antes del procedimiento para que la analgesia se potencie con los fármacos anestésicos y te pueda prolongar más plano quirúrgico durante la cirugía, se puede implementar. No, pues me preguntan de nuevo el meloxicam. La dosis alta, como les dije, eso sería el primer día y el segundo día se bajaría, ¿sí?
De pronto hay unas marcas comerciales, Meloxin más 3, el Dolidol, ahí normalmente pues te dan unas recomendaciones de base, dosis de base, la cual puedes implementarlas. Entonces, pueden ser de 0,5 a 0,1 o a 0,2. Normalmente, pues esta es la básica, pero hay varios medicamentos de marca comercial, pues que ya te nombran las dosis que te pueden implementar. Normalmente, pues como te digo, si se usan más de 4 días, te pueden perforar la mucosa gástrica o generar disminución de plaquetas. Lo ideal es que sea máximo ese tiempo. Me comentan, aparte de la gentamicina, se puede utilizar la enrofloxacina para nebulizar. Sí, lo ideal es que de pronto cualquier medicamento que sea de uso inyectable no oleoso se puede administrar de forma para realizar nebulizaciones. Entonces, puedes implementar la enrofloxacina en la parte de, de nebulización, pero recuerda que la enrofloxacina esto se tiene que implementar en pacientes mayores a 1 año. Si se implementa la enrofloxacina a pacientes menores a 1 año, te puede generar disminución de crecimiento y atrofia a nivel muscular o de la parte ósea. Sería por la única contraindicación de la enrofloxacina. Lo que me comentan del meloxicam, yo lo estoy implementando es para dosis en la parte quirúrgica, ¿sí? En el plano anestésico para generar analgesia, más no para de pronto enviar para la casa. Por eso lo que les comentaba. El meloxicam para generar de pronto analgesia en plano quirúrgico se puede utilizar en esas dosis que les doy. Y si lo van a implementar en la parte quirúrgica, en la parte ya para la casa, sí se puede hacer la curva que les estoy mencionando o que ustedes mismos mencionan, a dosis de 0,1 o a dosis de 0,2. Pero normalmente pues yo la uso un poco alta para que el paciente genere un plano anestésico bastante bueno. Me comentan si el paciente tiene hemoparásitos. ¿Qué pasa con el meloxicam? Entonces, el meloxicam me hace un bloqueo de la COX-1 y la COX-2, ¿sí? Si se implementa el meloxicam, me va a afectar en la médula ósea causándole depresión. Entonces, por ende, me va a bajar la parte de los glóbulos rojos, generándome que el paciente esto disminuya la parte plaquetaria y la parte del hematocrito. Entonces, está contraindicado en pacientes que tienen hemoparásitos. Entonces, por eso no se va a utilizar el meloxicam o los AINES como tal. Si el paciente tiene hemoparásitos y sale a cirugía, lo único que no debes utilizar, y si de pronto, pues normalmente el hemoparásito causa mucho daño a nivel renal, entonces lo ideal es que evites de pronto la ketamina y la parte de los AINES porque te van a disminuir. Después de la cirugía te va a recaer, ¿cierto? Y tampoco pues podemos utilizar los corticoides porque me van a inmunosuprimir el paciente. Entonces, lo ideal pues sería evitarlos en pacientes que tengan hemoparásitos. La enrofloxacina está contraindicada incluso para nebulizaciones y, como te digo, en pacientes menores a 1 año, porque así el medicamento no esté yendo en las vías endovenosas, sino respiratorio, te puede causar efectos secundarios como enanismo o disminución o hasta artritis a largo plazo del paciente. Entonces, lo ideal es que sea para pacientes mayores a 1 año. Eh, la atropina. ¿Funciona como efecto sedante? No, yo nunca dije que la atropina funcionara como un efecto sedante.
Los que le comenté es que es un plano de una combinación que yo realizo para hacer una parte de, o si yo voy a hacer una premedicación, mantenimiento, infusión, tengo que hacer un plano quirúrgico, que durante el diplomado les voy comentando cómo hacer ese plano. La atropina no es un sedante. Lo que pasa es que si yo potencializo la atropina en la parte de la premedicación, me puedo llegar a que el paciente tenga un mejor plano a nivel quirúrgico. Pero eso se los voy a explicar en el siguiente módulo del diplomado para que me vayan entendiendo. Pero la atropina no es un sedante. Em, para cirugías de columna, pues más adelante, pues en el otro módulo del diplomado, les estaré comentando qué tipos de pronto de analgésicos podemos implementar o para procedimientos quirúrgicos. Analgésicos para hemoparásitos recomendaría. Hay un medicamento que se llama un dolialivio que es no esteroidal. Entonces, este no me va a deprimir la médula ósea. O lo otro que implemento es el- la dipirona en dosis analgésica, ¿sí? Si la vamos a enviar en la casa, hay una que se llama de uso humano, que se llama Novalgina, que es en gotas, se puede implementar para el dolor, llegado el caso que lo tengan. O la iosina se puede implementar en caninos. En felinos está contraindicada la iosina, pero se puede manejar de pronto la dipirona en dosis analgésica. Pero el doble alivio es no esteroidal y se puede implementar. Ya de pronto saliéndonos del plano de los no opioides, se puede implementar de pronto el cannabis, que es algo medicinal, ¿sí? Para la parte del dolor, o en algunas ocasiones cuando el dolor es muy fuerte se puede utilizar la pregabalina, en algunas ocasiones, tanto en caninos y en felinos. Las dosis de la pregabalina es a 1 o a 2 miligramos y las dosis del cannabis, dependiendo del laboratorio magistral donde ustedes lo realicen, te dicen de pronto las dosis que se recomiendan. Em, bueno, ahí nombraron la pregabalina, también la he usado, esa viene en dosis de 25, 75 y 100, si no estoy mal, miligramos. Bueno, y respondo a la última pregunta. Me dicen, ¿el fentanilo lo aplica por bolos o por infusión? En infusión continua. He tenido pacientes que al aplicarlo por bolos, la frecuencia cardíaca se deprime bruscamente, ¿cuál sería su recomendación? Bueno, yo tengo una combinación de infusión de lidocaína, ketamina y fentanilo, ¿sí? Que si de pronto ustedes siguen el diplomado, se las estaré recomendando, es bastante bueno. ¿Qué pasa con el fentanilo? Está contraindicado en pacientes que tengan problemas cardíacos, que tengan retención urinaria o que tengan estreñimiento, ¿sí? Entonces, si tu paciente de pronto tiene alguno de estos signos de base, te va a generar de pronto efectos secundarios como lo que me nombras, que sería disminución de la frecuencia cardíaca. Normalmente yo solamente lo uso en bolos único antes de la cirugía como dosis única. Y si el dolor de pronto es muy grave, ya sea por espondiloartrosis, caudaquina, artritis, se puede implementar en bolos de infusión, pero combinado con otros medicamentos para que la parte del dolor sea bastante amplia. Normalmente el fentanilo tiene una dosis del dolor bastante corta, que es solamente 30 minutos. A él hace efecto 15 minutos, pero para calmar el dolor solo me cubre 30 minutos. Es más fuerte que la morfina, pero su acción es más corta. Entonces, de pronto debes tener en cuenta eso, la fisiopatología, perdón, la sintomatología que tenga el paciente en el momento. Si tiene alguna alteración de estos órganos o tiene una enfermedad de base, te puede causar repercusiones adversas y por ende, pues no te va a causar los mismos efectos que tú esperas.
Bueno, muchachos, entonces espero pues verlos en las siguientes clases, pues para seguir como con el tema y pues me entiendan la parte del manejo del dolor. Recuerden que la clase, yo me encargo de agregarles a la asesora lo que les acabé de explicar. Ella se encarga de administrarles las diapositivas y los certificados. Entonces, que tengan una feliz noche, espero verlos en otra oportunidad y pues un saludo desde Colombia.